tenemos que los globos oculares se mantienen en equilibrio, un equilibrio estatodinámico dentro de las órbitas, sustentados por la combinación de las estructuras anatómicas tanto intraorbitarias, que incluyen los músculos extraoculares, la cápsula de Tenon con sus expansiones, el tejido conjuntivo ligamentoso orbitario y el sistema vasculonervioso, así como la grasa orbitaria. Tanto los músculos rectos como el oblicuo superior y el elevador del párpado tienen origen en una formación fibrosa, gruesa y corta de color blanco anacarado llamado tendón de Zinc, situado en el fondo de la órbita, insertado en el borde interno de la hendidura esfenoidal a nivel del tubérculo infraóptico. Esta pequeña eminencia queda inmediatamente por debajo del agujero óptico. Sin embargo, el único músculo que no nace de este anillo es el oblicuo inferior, que nace de manera aislada e independiente del resto en una parte anterior e interna del suelo o piso de la órbita. Aquí tenemos lo que es el espiral de Tillot, que el recto medio se inserta a 5.5 milímetros, el recto interno a 6.5 milímetros, el recto lateral a 6.9 milímetros y el recto superior a 7.7 milímetros. Los 4 músculos rectos, que con una longitud de aproximadamente 40 milímetros, destacando que el más largo es el recto superior, pero también este es el más débil, que es de aproximadamente 41 milímetros. Desde su origen en el vértice orbitario se dirigen hacia adelante, abriéndose en forma de abanico o cono para poder insertarse en su base anterior. Siguen la pared correspondiente de la pirámide orbitaria hasta llegar aproximadamente al ecuador del globo ocular. En el lugar inmediato posterior al ecuador pasan por sus poleas para a continuación desviarse hacia el eje de la órbita, llegando a contactar y seguidamente abrazar al globo. Aquí tenemos una tabla de sus funciones. Sabemos que el recto medial y el recto lateral solamente tienen una función principal, que es el medial tiene aducción y el lateral tiene abducción, y los demás sí tienen su función principal, secundaria y terciaria, como vemos en la siguiente tabla. El músculo recto superior, ya dijimos que su origen en el anillo de Zinc, su curso es anteriormente sobre el globo ocular y lateralmente forma un ángulo de aproximadamente 23 grados con el plano medio del ojo en posición primaria. La inserción es hasta 7.7 milímetros desde el limbo superior y su inervación es por la división superior del tercer par. Tenemos el recto inferior, que su origen también es el anillo de Zinc. Tiene un curso anteriormente hacia abajo y lateralmente a lo largo del piso de la órbita, formando un ángulo de 23 grados con el plano medio del ojo en posición primaria. Su inserción es hasta 6.5 milímetros desde el limbo inferior y su inervación es por la división inferior del tercer par. En cuanto a los músculos rectos horizontales, son los músculos recto medial y lateral. Ambos nacen también en el anillo de Zinc. El músculo recto medial discurre a lo largo de la pared medial de la órbita, mientras también hay que destacar que el músculo recto medial es el único músculo recto que no tiene un músculo oblicuo discurriendo de forma tangencial a él. En cuanto al músculo oblicuo superior, este se origina en el ápice orbitario por encima del anillo de Zinc y discurre anteriormente y hacia arriba a lo largo de la pared superomedial de la órbita. El músculo se vuelve tendinoso antes de pasar por la tróclea, una parte cartilaginosa adherida al hueso frontal en la órbita nasal superior. La combinación de la tróclea y el tendón del oblicuo superior se conoce como complejo tendón-tróclea. La tróclea entonces tiene como función de polea redirigiendo el tendón hacia abajo y hacia atrás y lateralmente. El tendón forma un ángulo de aproximadamente 51 grados con el eje visual o plano medio del ojo en posición primaria. En cuanto al músculo oblicuo inferior, este se origina inferonasalmente desde el periósteo del hueso maxilar, justo posterior al borde orbitario y lateral a la abertura de la fosa lagrimal. Discurre lateralmente, superiormente y posteriormente, pasando inferior al músculo recto inferior e
insertándose debajo del músculo recto lateral, en la posición posterolateral del globo ocular en la zona de la mácula, de una longitud aproximadamente tiene este músculo de 35 a 38 milímetros. Aquí tenemos una tabla a modo de resumen donde vemos el origen de cada músculo, su inserción y su inervación y función. En cuanto al músculo elevador del párpado, se origina en el ápice orbitario desde el ala menor del esfenoides, justo por encima del anillo de Zinc. En su origen, el músculo se fusiona con el músculo recto superior inferiormente y con el músculo oblicuo superior y medialmente. El músculo elevador del párpado pasa anteriormente, situándose justo por encima del músculo recto superior. Las vainas faciales de estos músculos están conectadas. Este músculo se convierte en aponeurosis en la región del fornix superior y tiene tanto una inserción cutánea como una inserción tarsal. El ligamento transverso superior o ligamento de Whitnall es una envoltura de fibras elásticas alrededor de este músculo y se encuentra cerca o por encima del área donde este músculo se va a convertir en la aponeurosis. Aquí tenemos una tabla a modo de resumen en cuanto a la inervación, que ya lo vimos mencionando anteriormente. Aquí tenemos los ligamentos de contención del recto medio, de la vaina muscular del recto medio, que envía un ligamento de 15 a 20 milímetros de largo a la cresta lagrimal del ungis. Destina expansiones fibrosas al elevador del párpado y al recto superior por arriba y al recto inferior y oblicuo inferior por abajo. También tenemos el ligamento de contención del recto lateral, que es una vaina muscular del recto lateral que envía una formación fibroligamentaria densa, más desarrollada que la del recto medio, hacia la cara externa de la órbita y borde orbitario. Este envía expansiones fibrosas al ligamento palpebral externo y a la conjuntiva, y de esta manera limita los movimientos de lateralidad del ojo y acción retractora. La cápsula de Tenon, que es un tejido fibroelástico compuesto por una capa interna y externa. La capa interna tiene sectores muscular y escleral, y la capa externa se une con la conjuntiva y la grasa orbitaria. También tenemos una membrana intermuscular que forma un cinturón perivulvar alrededor del globo ocular, mantiene unidos los músculos intraorbitarios. El espacio de Tenon es conocido como una separación virtual entre la capa externa y la esclera. Facilita los movimientos del globo ocular. También tenemos lo que son los pliegues de Gehring, que son importantes en las cirugías de motilidad ocular, conocida también como alerones. La función de la órbita sabemos que es proteger al globo ocular y al mismo tiempo permitir el movimiento de las estructuras periorbitarias. Es más compacta en la parte anterior, ya que está reforzada por tabiques de tejido conectivo. La parte posterior es menos densa para facilitar el desplazamiento de los nervios y los músculos. La periórbita es el periósteo que reviste el hueso que conforma la órbita. La grasa orbitaria está contenida en una membrana fibrosa llamada periórbita. Anteriormente, la periórbita se condensa en el reborde orbitario para formar lo que es el tabique o el septum orbitario. En la parte posterior, la periórbita es la que se va a unir con la dura madre del nervio óptico. La grasa orbitaria en el espacio extraconal es una grasa orbitaria encerrada dentro de la periórbita, y la que se encuentra en el espacio intraconal está dentro de la fascia de los músculos extraoculares, y esto permite en sí la estabilización de la posición del globo ocular.